Hola, bienvenidos al aula virtual de Servieditoriales y bienvenidos a nuestra clase abierta ¿Por qué los niños necesitan tener normas y límites? Soy Gladys Veracoechea Troconis, psicóloga infantil y juvenil, especialista en el trabajo clínico con niños y jóvenes y en la orientación a padres y docentes. En primer lugar, vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. En líneas generales podemos decir que nuestro objetivo es analizar por qué se considera que es necesario que los niños tengan normas y límites como una forma de favorecer su desarrollo socioemocional. Debemos aclarar algo. Las normas y los límites no se establecen a voluntad de los padres porque sí, como una forma de tener un control autoritario sobre los hijos. No, realmente se establecen a favor de los niños, se establecen como una forma de darles una estructura sólida, con seguridad y autoconfianza, con estabilidad, para poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo aceptable de lo no aceptable, lo que es beneficioso para él de lo que es perjudicial. Y en líneas generales se establecen para brindarle la oportunidad a los niños de poder desenvolverse de una manera adecuada dentro de los grupos sociales. En primer lugar, vamos a analizar brevemente 4 conceptos importantes, que son normas, límites, firmeza y cariño. ¿Qué son las normas? Las normas realmente representan las reglas del juego, son las conductas que nosotros establecemos para lograr que las rutinas diarias funcionen adecuadamente. Los límites es la estructura que sostiene al sistema de normas, es el marco de seguridad, de confianza, es hasta dónde permitimos o no una determinada conducta. Los límites los establecemos de acuerdo a lo que como padres consideramos que puede, por ejemplo, ser peligroso para el niño o poco higiénico o que trae consecuencias negativas, como por ejemplo dormir poco o una alimentación inadecuada, etc. Tomando en cuenta los límites aceptables, como padres que somos, estructuramos las normas. Firmeza y cariño. Tenemos estos dos conceptos. No son términos contrapuestos realmente, aunque en apariencia puedan parecer así, pero es todo lo contrario. Son términos que en la práctica deben ir muy unidos para de esta manera lograr establecer las normas y los límites de forma clara y comprensible para los niños y lograr disminuir las situaciones tensas, los sermones, las amenazas y los castigos dentro del hogar. ¿Qué implica la firmeza? La firmeza implica mantener y hacer cumplir las normas y los límites que están previamente establecidos. Es darle al niño un marco seguro que le transmita confianza en sí mismo y en el ambiente que lo rodea. El cariño, ¿qué implica el cariño? Implica establecer esas normas y esos límites sin agredir y especialmente sin herir emocionalmente al niño. Es importante destacar que mientras más temprano se inicie el establecimiento de normas y límites en el hogar, menos dificultades van a surgir posteriormente a medida que el niño crece. Si el niño desde muy pequeño se acostumbra a tener normas y límites, con mayor seguridad las va a aceptar en etapas posteriores. Aquí hay un aspecto que es muy importante destacar. Los niños quieren y necesitan tener normas claras. Los niños necesitan saber qué se espera de ellos. Necesitan saber a qué atenerse. Y también necesitan saber cuáles son las consecuencias cuando llegan demasiado lejos y tienden a sobrepasar esos límites. Esto es lo que a ellos les da contención dentro de su grupo familiar y sobre esta base aprenden cómo actuar ante una serie de situaciones que serán de mucha utilidad para toda su vida. A continuación, analizaremos algunas de estas situaciones. Las normas y los límites deben ser claros y concretos. ¿Qué significa esto? En primer lugar, debemos destacar que todas
Todos los niños necesitan explorar y descubrir su mundo, pero ellos necesitan esos límites claros que guíen la exploración. Vemos el caso de estos dos niños. El primero, el de la izquierda, el niño A, debería estar desayunando para ir al colegio, pero enciende la televisión, se levanta de su silla, los padres le dicen que desayune, que se apure, que llegará tarde. El niño se sienta, sigue desayunando, se levanta de nuevo, continúa viendo la televisión, etc. En el segundo caso, tenemos el niño B, está en la misma situación que el primero, pero desayuna para ir a su colegio. No hay televisión encendida ni ningún distractor que lo lleve a abandonar el desayuno. En el primero de los casos, es constante el ir y venir de los padres, los sermones, las amenazas. En el segundo de los casos, el tiempo del desayuno es una situación natural que debe cumplirse de esta manera ya que es importante para el niño. En el primer caso, las normas no están claras, son ambiguas, tanto para los padres como para el niño. Los límites son blandos, significa, son límites sin consistencia. Se deja a la decisión del niño cumplir o no la norma. En el segundo caso, los límites están claros, son firmes. Las normas son claras, concretas, y los padres las hacen cumplir. Evidentemente, entre los dos casos hay diferencias. Y la situación diaria que surge entre los padres y el niño, pues también es diferente. De acuerdo a esto, nosotros podemos sacar una conclusión. Las normas y los límites, además de establecerse, deben hacerse de forma clara, concreta y deben cumplirse no solo por el niño, sino también por los padres. De nada nos vale tener normas y explicárselas al niño si los padres no las cumplen y no las hacen cumplir. Otro aspecto que podemos ver aquí es las normas y los límites dan seguridad. Un niño pequeño no está preparado para tomar decisiones, está preparado para cumplir las normas y seguir las decisiones que toman los padres. Y así luego, en un futuro, él podrá tomar adecuadamente sus propias decisiones. Les explico aquí 4 aspectos básicos en torno a los límites y las normas y la seguridad que adquiere el niño. Por regla general, los niños confían en sus padres. Aunque los reten en determinados momentos, aunque intente sobrepasar alguna norma, ese sistema de normas y límites les da estabilidad y seguridad. A un niño pequeño no le corresponde decidir. Por ejemplo, un niño no decide si debe ir al médico o no, si debe ir al dentista o no, si debe o no ponerse una vacuna. De la misma forma, no debe decidir si es hora o no de ir a la cama a dormir, si debe ducharse o no, o si puede decidir diariamente lo que va a comer o no. Por supuesto que en ocasiones hay algunas excepciones, es cierto, pero la rutina diaria debe ser establecida por los padres. Es la conducta de los padres al hacer cumplir las normas y los límites, recordemos lo que dijimos de la firmeza con cariño, lo que transmitirá al niño los mensajes positivos que le darán una base segura. Estos mensajes son de este tipo. Somos tus padres, tomamos las decisiones que te favorecen, te queremos, te protegemos, existe autoridad sin castigos. A la mayoría de los niños, el hecho de no tener normas y límites claros le transmite mucha inquietud, ya que en estos casos ellos realmente no saben a qué atenerse, no saben cómo actuar. Su inquietud muchas veces se traduce en llanto, en rabietas, en reto a los padres, en problemas en la relación con otros niños o con otros adultos, etc. Hagamos la comparación con una persona adulta que dentro de su trabajo le han cambiado sus funciones constantemente, su jefe modifica sus opiniones de un día al otro, las exigencias se establecen en función del ánimo del jefe, le modifican horarios, rutinas, etc. Esta es una situación que en cualquier adulto genera conflicto, ansiedad, inquietud, desconfianza, inseguridad. Pues lo mismo ocurre con los niños. Un marco de normas y límites le da estabilidad y unas bases seguras que se traducen en confianza en sí mismo y confianza en los padres. Esto nos lleva a otra conclusión.
Los niños necesitan que sus padres ejerzan como padres, con firmeza y con cariño, que sean figuras de autoridad y brinden un marco seguro de protección y de estabilidad. Las normas y los límites dan la contención que el niño necesita. Otro aspecto es el siguiente. Si los niños tienen normas y límites claros, aprenden cuáles son las conductas aceptables y cuáles no. Cuando hablamos de conductas aceptables, nos estamos refiriendo a todas aquellas conductas que los niños aprenden dentro del ambiente del hogar y que luego reproducirán en otros ambientes sociales, por ejemplo, en el colegio, en la casa de los amigos, en la visita a los familiares, etc. Hay normas y límites sociales que es importante aprender desde ahora, desde que están pequeños, ya que serán de amplia utilidad durante toda su vida. Dentro de estas conductas, entre otras muchas que se pueden nombrar, vamos a señalar algunas como ejemplos. Puede ser, por ejemplo, interferir en las conversaciones de los adultos de manera recurrente, decir groserías o palabrotas, tirar la comida al suelo, hacer burbujas con el vaso de agua, etc. Estas son conductas que quizás en algún momento hagan todos los niños. Podemos decir que hasta que son conductas que son naturales, que se produzcan esporádicamente dentro del núcleo familiar, pero que es necesario controlar para que en un futuro los niños no vivan situaciones negativas dentro de otros ambientes sociales. Es más aceptable que aprendan las conductas positivas en su casa dentro del ambiente familiar. Muchas de estas conductas vemos que van a estar reforzadas por los hermanos, por los amigos, etc. O puede ser que en sí mismas sean conductas autorreforzantes. Esto quiere decir que su emisión genera placer en el niño. O sea, el niño disfruta haciéndola. En cualquier caso, se debe actuar de la misma manera. En primer lugar, recordar al niño la norma, de una forma clara. Por ejemplo, Eduardo, no se hace burbujas con el vaso de agua. Si se repite, es necesario retirar el vaso con respeto hacia el niño y con firmeza. ¿Qué significa esto? Sin discusiones, sin sermones, sin gritos, sin conductas violentas, como quitarle el vaso y tirarlo, gritarle, descalificar al niño. Basta con retirar el vaso. Si el niño llora, exige, se queja, es importante ignorar esa conducta porque él conoce la norma. Como conclusión, podemos señalar que las normas y los límites deben estar claros y son los padres los que deben actuar con firmeza y con cariño. Cuando las normas y los límites están claros, los niños aprenden cómo actuar. Cuando no es así, se desorientan, se confunden, por lo cual continúan emitiendo conductas no aceptables que los pueden llevar posteriormente a tener problemas dentro de otros grupos sociales. El siguiente punto es lo siguiente. Las normas y los límites definen el tipo de relación que el niño establece con los padres. ¿A qué se refiere esto? Si las normas están establecidas con firmeza y cariño y de común acuerdo entre los padres, lo cual es un elemento muy importante para que todo el sistema de normas y límites funcione, por lo general el niño se adapta a ellas y empieza a entender. ¿Qué entiende? Entiende en primer lugar que en casa la autoridad la ejercen los padres. El niño empieza a actuar de acuerdo a lo siguiente. ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo actuar sin meterme en problemas? ¿Qué pasa cuando ignoro una norma que ya conozco? ¿Cuál es la consecuencia? Si el niño es muy pequeño, quizá no se plantee las preguntas de esta forma, pero seguramente actuará en función de lo que él percibe. Si es mayor, se planteará las preguntas y actuará en función de ellas. Pero lo importante es que percibe a los padres como figuras de autoridad, como figuras cariñosas, y eso da mucha tranquilidad y seguridad. Si los padres ceden ante el llanto o la insistencia del hijo, o ante el reto del niño, el niño se desorienta, se desconcierta y no logra adaptarse fácilmente a las normas. Él empieza a pensar, aquí mando yo. Con mi conducta negativa,
logro la atención de mis padres. Esto generalmente en los niños trae como consecuencia ansiedad, inseguridad y desconcierto. Si uno de los padres dice sí y el otro padre dice no, si uno de los padres da un permiso para hacer algo y el otro padre dice no, aumenta la confusión en cuanto a la necesidad de tener normas y límites, pero aprende a discriminar quién controla y quién no. El niño aprenderá a dirigirse al padre o a la madre de acuerdo a lo que él desea obtener. La consecuencia es una base muy insegura que genera en el niño inquietud y desconcierto, porque no sabe a qué atenerse. La conclusión que podemos sacar de esto es que los niños aprenden rápidamente quién lleva el control del hogar. Aprenden a discriminar si existen diferencias de criterio entre el padre y la madre y adaptan su conducta de acuerdo al aprendido. Esto trae consecuencias emocionales importantes para los niños. Para finalizar nuestra clase de hoy, veamos este aspecto. Las normas y los límites se relacionan con el desarrollo socioemocional de los niños. ¿Qué significa esto? Como ya hemos comentado, las normas y los límites generan un marco de seguridad y de estabilidad. Brindan contención y por lo tanto favorecen el desarrollo socioemocional sano. Sin embargo, ese mismo desarrollo socioemocional hace que los niños hagan determinadas exigencias de flexibilidad o de ampliación de los límites. Por ejemplo, las necesidades de esta niña de 5 años no es igual que las necesidades de estos niños de 10 años. Son dos casos totalmente diferentes. En el segundo caso, hay elementos de tipo externo, como los amigos, las relaciones sociales, que ejercen presión sobre el cambio de normas y de límites dentro del hogar. Cuando los niños crecen, necesitan límites que sean lo suficientemente amplios como para permitirles explorar su ambiente e interactuar con grupos sociales, pero a la vez que sean lo suficientemente restrictivos como para transmitirles seguridad y hacer cada vez más responsables de sus propios actos. Es necesario llegar a un equilibrio en este sentido, especialmente cuando son niños mayores. Cuando el niño crece, por lo general exige más libertad, una ampliación de límites que lo equipare al resto de sus amigos. La posibilidad de ampliar los límites lo va a demostrar el propio niño. Es el propio niño quien marca la pauta de cuándo se deben ampliar los límites. La posibilidad entonces queda restringida que el niño manifiesta verbalmente que desea una ampliación del límite porque quiere equipararse a sus compañeros, porque los compañeros tienen más permisos que él, etc. Si cumple las normas previas preestablecidas de forma constante, nos está manifestando que se puede confiar en él y que puede ser responsable de asumir nuevos límites. Así, el nuevo límite será el punto de referencia para actuaciones posteriores. Será el punto de referencia para saber que el niño puede responder de forma responsable ante este nuevo privilegio. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra clase y quiero dejarle algunas sugerencias para reflexionar. En tu hogar existen normas y límites. Han sido establecidos de común acuerdo entre el padre y la madre. Son límites claros, límites concretos. ¿Cedes con frecuencia ante el llanto, ante la rabieta, las quejas o exigencias de tu hijo? ¿Consideras que tus límites son muy restrictivos o por el contrario son muy amplios? Las respuestas a estas preguntas seguramente te ayudarán a hacer un mejor análisis del funcionamiento de las normas y límites dentro de tu hogar. Muchísimas gracias por toda su atención y por visitarnos en nuestra aula virtual www.serviaeditoriales.net. Si es de tu interés, te invito a visitarnos en el aula virtual de Servia Editoriales e ingresar al curso online La educación efectiva y la necesidad de poner normas y límites. Lo imparte el psicólogo Luis Lebruzán, especialista en el trabajo con niños, adolescentes, padres y tutores.
Si deseas que te mantengamos informado de nuestros cursos y de nuestras clases abiertas, puedes escribirnos a aulavirtual@servieditoriales.net y con mucho gusto te incorporaremos en nuestra base de datos. Hasta luego.